Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en los espacios digitales y de audio de Caracol Radio. Gracias a todos los que nos ven, gracias a los que nos escuchan en estos momentos en que hablamos de los temas que les importan a todos los colombianos. Hoy vamos a hablar de un asunto que repetidamente nos preguntan, que repetidamente está en los espacios informativos de Caracol Radio, que es obras por impuestos. Un modelo muy novedoso que permite llevar progreso, llevar desarrollo a zonas del país afectadas por la violencia y que de otra manera no contarían con este dinero de todos los colombianos porque se están haciendo cosas distintas a las que normalmente hacíamos para construir la infraestructura y en general las obras que requieren las distintas regiones del país. Para hablar en más detalle de esta dinámica de las obras por impuestos, hoy nos acompaña el presidente de Fiduprevisora, Mauricio Marín. Mauricio, bienvenido a Caracol Radio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora, está en ese cargo desde el 3 de abril y ha empezado entonces en este tiempo a liderar un proceso que permite desarrollar el trabajo de fiducia de la entidad, que es una sociedad de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y que está regulada y vigilada por todos los mecanismos que le competen a las entidades financieras en el país, la superintendencia financiera y los demás controles que deben pasar las entidades que manejan recursos del público. Vamos a hablar de obras por impuestos, decíamos Mauricio, pero quiero empezar porque estamos hablando de dinero, de regulación, de cuentas, y justamente se acaba de cerrar el primer semestre del año y la fiduprevisora ha dicho que cierra el que ha sido el mejor semestre de la historia de la existencia de la entidad. Así que empecemos por allá. ¿Cuál es el balance que tiene este semestre de trabajo? Claro que sí, Alfonso. Pues la fiduciaria es una entidad muy importante, la tercera fiduciaria más importante del país, ¿sí? La primera estatal y la tercera global más importante del país. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es un proceso de consolidación, como bien lo decías ahora rato. Cerramos el mejor semestre histórico de estos 39 años, en donde logramos que en posición propia nuestros rendimientos vayan a una rentabilidad del 22.5 efectiva anual. Eso, pues, traduciendo un poco más de números, quiere decir que teníamos 15.500 millones de pesos, era nuestra meta, y cerramos el semestre con unas utilidades de 38.000 millones de pesos. Eso obviamente hace caso a una estrategia de inversión que se lidera desde la Vicepresidencia de Inversiones, desde la Gerencia de Inteligencia de Negocios, en donde obviamente se amalgama todo el portafolio que debe ser muy conservador, como bien lo anotabas, pues por nuestra naturaleza y por el tipo de portafolios que aquí se gestionan. Sin embargo, se debe innovar, ¿sí? Salir al mercado con unas propuestas frescas sin perder liquidez en ningún momento para no salir a vender títulos y no estar arriesgando la operación de la fiduprevisora. Para que la gente entienda bien la dimensión de lo que estamos hablando, cuando usted habla de un rendimiento de 38.000 millones de pesos, que es mucho más incluso del presupuesto total de la entidad. ¿Eso por qué podemos decir que es una buena noticia para los colombianos? ¿Qué representa que haya en Fiduprevisora un rendimiento de ese tipo? Claro que sí. Gran parte cuando, digamos, para darle un poco de cifra, el 65% de los recursos situados en la fiduciaria son de origen público, ¿sí? Entonces, llámese gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas o cualquier otro tipo de origen de dinero público que se pueda tener en el país. Y entonces aquí gestionamos esos portafolios y al tener una marca de una buena rentabilidad, tanto en posición propia como en todos estos valores agregados que le damos a nuestros productos, le estamos diciendo a los colombianos, no solo administramos su dinero, sino que lo administramos de una manera eficiente y eficaz de cara a que podemos pues ser muy competitivos con todo el mercado. En el balance público, cuando conocimos esa cifra de rendimientos, se informaba que en buena parte se debe a un cambio que se desarrolló desde la Vicepresidencia de Inversiones en la estructuración del portafolio. ¿En qué consistió ese cambio que permitiera dar los resultados de los que estamos hablando? Sí, pues digamos que, Alfonso, el tema es la volatilidad del mercado en el último semestre del 2022 y el primer trimestre de este año, ¿sí? Digamos que el mercado se comportó de una manera muy exótica, entonces esto nos ponía en un gran riesgo y lo que hizo la Vicepresidencia de Inversiones en todo, pues obviamente con el Comité de Inversiones que nos acompaña a nuestra junta directiva, fue tornar la estrategia de inversión en no perder liquidez, ¿sí?
pero en salir a buscar productos de inversión que no fueran los tradicionales, ¿sí? De esta manera logramos unas rentabilidades que, como bien lo anotábamos ahora a rato, pues resultan ser históricas, ¿sí? Sobre todo para una entidad que es 99% del sector público. Vamos ahora, Mauricio, entonces a hablar de lo que decíamos desde la presentación, que es obras por impuestos. Claro que Y sí. quisiera que empecemos desde lo más básico, recordándoles a las personas qué es esa figura, en qué consisten las obras por impuestos. Claro que sí, Alfonso, muchas gracias. Las obras por impuestos están creadas mediante la Ley 18 y 19 del 2016, ¿sí? El gobierno nacional la reglamentó en el 2017 mediante un decreto y se vienen estructurando entonces en todas las fiduciarias del país. Sin embargo, la fiduprevisora ha constituido una oferta de valor muy importante, lo que le ha permitido congregar el 92% de ese mercado a la fecha, ¿sí? ¿Qué es obras por impuestos? Para ponerlo en las palabras de todos nosotros los colombianos, es la forma en la cual los empresarios no pagan, como bien lo anotabas, la declaración de renta para tenerla de pronto allí en una Z, ¿sí? Sino que ven transformados sus impuestos directamente en unos proyectos que han sido valorados por la Agencia de Renovación de Territorio, en unos proyectos que el DNP pues, ha valorado que aquí en esta parte del país existen unas inequidades y es donde más se necesita el apoyo de esos terceros, que en este caso pues, son los contribuyentes, que adoptan esos proyectos, los desarrollan y obviamente de cara a las empresas constituyen valor privado. ¿A qué voy? Está muy revaluada la teoría de que las empresas solo tengan que generar utilidades. Las empresas en general tienen que generar es valor, ¿sí? Entonces, al generar valor, las empresas tienen que tener responsabilidad social, gobierno corporativo, este tipo de relacionamiento con todos los stakeholders, llámese la comunidad donde están y eso. Entonces, ¿qué es más importante para una empresa que poder entregar una escuela, una vía terciaria, un proyecto de salud pública, un proyecto de energías limpias? Es a esos que le ha apostado el mecanismo de obras por impuestos y es a la focalización de los impuestos para que el contribuyente no los vea y no los pague como un trámite, sino que se meta en toda la articulación de la política pública y sea su ejecutor. Y junto con la fiduciaria de su elección, que para el caso del 92% de los proyectos existentes es fiduprevisora, los negocien, vengan, los construyan, los estructuren, miren cómo es el tema de la construcción de la escuela, de qué va a favorecer tantos niños, qué le va a cambiar la vida a tantas familias, las dotaciones escolares. Entonces, obviamente, eso implica otra cosa muy diferente a solo pagar impuestos. Un punto interesante de lo que usted acaba de mencionar es que hay una elección en dónde poner los recursos, Sí, claro pero que usted sí. ha mencionado un porcentaje muy alto de más del 90% que llegan a la fiduprovisora. ¿Cómo escoge el empresario a dónde llevarlos y cuál es el valor que le ofrece fiduprovisora que ha permitido que llegue más dinero acá a esta entidad? Claro que sí. La entidad encargada de la valoración, llámese la evaluación de todos esos proyectos, ¿sí? De su cadena de valor, es la Agencia de Renovación del Territorio. Entonces, la Agencia de Renovación del Territorio constituye este gran banco de proyectos cuyos oferentes o postulantes más bien son las entidades territoriales o los mismos contribuyentes, ¿sí? De todos estos municipios situados en los territorios PEDET y SOMAC, que son los territorios, pues utilizamos estas palabras, pero para que todos nos entendamos, son los territorios en donde mayoritariamente estuvo el conflicto armado en Colombia. Entonces, en este tipo de cosas, este tipo de proyectos nos los trae la Agencia de Renovación del Territorio y los contribuyentes se van enamorando de cada uno de los proyectos de cara a poderles hacer match a cada contribuyente con cada proyecto. Muchos contribuyentes son de la industria extractiva, por ejemplo, entonces un gran valor que ellos ofrecen o digamos más bien un gran enganche para ellos es que los proyectos estén situados en las comunidades de interés o en las comunidades de influencia donde ellos están. Bueno, y ya entrados a este punto de las obras por impuestos, ¿qué es lo que más están pidiendo que se ejecute por este mecanismo los empresarios? ¿Hay posibilidad de escoger? ¿Tiene que ser en un solo sector? ¿Cómo funciona mejor eso? Estos pareciera que fuera un mecanismo muy sofisticado, ¿sí? Porque si nos ponemos a hablar aquí de derecho tributario y de todo el tema de tax planning, entonces a uno le dicen, no, la empresa que facture más de 33.610 VTs,
es simplemente, para ponerlo en un lenguaje más castizo, son las empresas que facturan más de 1.425 millones para este año 2023. Eso nos quiere decir que hay un gran universo de empresas que pueden llegar a ser parte de este mecanismo. No es un mecanismo sofisticado y es un mecanismo del que obviamente el gobierno nacional necesita, porque el año pasado hubo un cupo de 500.000 millones de pesos, Alfonso. O sea, el cupo máximo hasta el cual los contribuyentes podían ir. Este año, el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, mediante el CONFIS, amplió el cupo fiscal a 800.000 millones de pesos. Entonces es muy importante que todos los empresarios conozcan este proyecto, este mecanismo, perdón, se interesen en él, participen para que el gobierno vea el apetito que tienen los privados por ello y gradualmente pueda ir creciendo si es lo que se decanta. Bueno, y entonces, específicamente, ¿qué tipo de obras se está ejecutando más a través de los Claro que recursos? sí. Mayoritariamente son obras de infraestructura, ¿sí? Obras de infraestructura vial. Ustedes saben que las vías terciarias en el tema rural aumenta la competitividad, ¿sí? De los agricultores y de toda la gente que está en territorios alejados. También está infraestructura en temas educativos, ¿sí? Dotaciones en temas educativos, proyectos de salud pública también son elegibles y proyectos de energías renovables. Esos mayoritariamente están segmentados así. ¿Cuál es el número de proyectos que están en ejecución? ¿Cuántos esperan? ¿Cómo es la proyección para el resto del año? Claro que sí. Para el año pasado cerramos con 423.000 millones de pesos que se encuentran este año en ejecución ya, ¿sí? A la fecha llevamos 33 proyectos en marcha y los estamos situando ya en todo el país, los estamos licitando, estamos asignando con la entidad competente las interventorías y para el próximo año la idea es empezar ya con 55 proyectos, dividido en 420.000 millones de pesos que a la fecha hemos reportado como recaudo. Usted, Mauricio, recientemente había hablado de proyectos de salud pública que estaba esperando que llegaran a este esquema del que estamos hablando. ¿Están llegando ya esos proyectos? ¿Cuáles conocemos? Pues a la fecha no conocemos ninguno y esa es la gran invitación, ¿sí? Porque una de las cosas que más adolecen los colombianos es en el tema de salud, más en los territorios periféricos. Entonces la gran invitación es a las entidades territoriales que se postulen a la Agencia de Renovación de Territorio con proyectos de salud pública que pueden ser financiados mediante el mecanismo, ¿sí? Esa es la línea más nueva, Alfonso. También es verdad que por eso es que estamos haciendo vehementemente la invitación en esta línea. ¿Qué, Eh, qué tipo de proyectos caben en salud pública? Proyectos de promoción y prevención, ¿sí? Ujú. Para evitar, digamos, cualquier tipo de enfermedad que sea endógena en alguna región, ¿sí? O proyectos para atender la primera infancia. Eso, digamos que es muy importante. Bueno, también se habla de la necesidad de fortalecer el PAE en las zonas que siempre estamos hablando, que los planes de alimentación escolar en las zonas que están priorizadas por el conflicto armado. ¿Cómo podría hacerse fortalecimiento del PAE a través de obras por impuestos? Totalmente. Los planes de alimentación escolar se erigen en un andamiaje técnico muy particular porque pues, está científicamente demostrado que el desarrollo neurológico de los niños en la etapa primaria es muy importante, pero no solo es importante la etapa primaria, hay que seguir brindándoles toda esa asistencia alimentaria a nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cómo pueden aquí aportar en el tema de los PAE? Dotaciones. Hay muchos proyectos de dotaciones escolares relacionadas con los planes de alimentación escolar para eh, mejorar la calidad alimentaria de nuestros escolares. Esa dotación es que es en sitios en cocina, Cocinas, restaurantes, restaurantes, mejores neveras. neveras, para garantizar la cadena de frío en sitios que de pronto son muy calientes, para que obviamente nuestros niños no se vayan a enfermar. Y otro asunto que es prioritario, particularmente para este gobierno, son todos los proyectos de agua potable, como quiera, pues, que es Total. el centro del plan de desarrollo Ujú. del gobierno de Gustavo Petro. Así que también supongo hay una cantidad destinada y proyectos ya en ejecución de saneamiento básico y agua potable. Ujú. Pues es un área muy importante. Todos los proyectos de saneamiento básico, ¿sí? Requieren obviamente unas prefactibilidades. Entonces, pues no es el grueso de los proyectos que nos llegan, pero sí es el grueso de los proyectos que necesitamos, ¿sí?
¿sí? Que los alcaldes y los gobernadores surtan rápido esta etapa de prefactibilidad para que vengan luego aquí a ser fondeados por obras por impuestos y poderle brindar un agua de calidad y un saneamiento básico en general, porque es que el saneamiento básico es un tema de salud pública. Entonces, ahí se concatenan todos los temas en la transversalidad y por eso es que al inicio de nuestra conversación yo te hablaba que es un mecanismo que se dirige sobre las inequidades de los colombianos. Ahora, en general, ya para empezar a redondear el diálogo, Mauricio, cuando se habla en Colombia de impuestos, una reacción habitual es que la gente diga los impuestos se los roban. ¿Hay alguna certeza de que a través de esta figura haya mayor vigilancia y transparencia de la que habitualmente debe haber en el resto del manejo impositivo del país? Pues digamos que sobre el resto del manejo impositivo no nos debemos pronunciar. Antes hay que mandar un mensaje a todos los colombianos sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, pagarlos a tiempo para poder cumplir todas las metas del gobierno y pues, obviamente todas las metas del interés general. Pero este mecanismo, como te lo decía hace un rato, permite ver materializado el impuesto en el proyecto que tú elijas. Obviamente estos proyectos cuentan con una asesoría técnica y unas interventorías que están en las entidades. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una vía terciaria, está Invías que diciéndonos la está haciendo bien el ejecutor. Tampoco es como que se lo inventaron y finalmente simplemente lo ejecutaron. Entonces, es ejecutar los impuestos, pero ejecutarlos muy bien ejecutados. Hemos hablado qué es lo que queríamos hacer con Mauricio Marín, el presidente de la Fiduprovisora, sobre obras por impuestos, pero también empezamos hablando de los rendimientos y del trabajo del primer semestre. ¿Qué otras novedades hay que valga la pena contarle a la gente? Distintas obras por impuestos de la fiduciaria para lo que queda de este 2023. Claro que sí. En esta parte quisiera mandar un saludo muy especial a todos los profesores de Colombia, Alfonso, cuya fiducia particular, el POMAC, está situada en la fiduciaria y que cuenta con un vicepresidente que históricamente pues ha podido concertar. Eso es previo a mi llegada y concatena con estos días el pliego de condiciones de la nueva contratación. Entonces, pues obviamente es un logro de FECODE, pero es un logro que celebra esta fiduciaria, porque la asistencia técnica que se brinda desde aquí, pues es muy importante para que ese fondo no se desbalance financieramente. ¿Qué va a ser, recordémoslo, el arreglo que se hizo con FECODE para proveer todas las plazas que están por llenar el país y aumentar los cupos en 4 o 6 años, creo? Ese es uno de los compromisos del gobierno, pero el gobierno entonces le sigue cumpliendo a los maestros, le sigue cumpliendo a FECODE con el tema de la contratación de los servicios de salud y seguridad social en el trabajo, la aplicación de la batería psicosocial, para que todos nuestros maestros estén prestando sus servicios, pero estén prestándolos bajo las condiciones de cualquier ARL y no se nos vean afectados con temas de salud mental y todo este tipo de patologías que se pueden desarrollar debido al trabajo. Bueno, y contaba Mauricio que usted llegó recientemente a la Sí, señor. presidencia de la Fiduprovisora en el mes de abril, y en estos primeros meses, pues su nombre ha tenido también críticas desde distintos sectores por aspectos de su previo a su llegada y después de su llegada. ¿Está tranquilo para seguir haciendo el trabajo en la fiduciaria? ¿Hay alguna sombra para los próximos meses o cómo está eso? Nada. Yo creo que lo más importante es la tranquilidad, el entusiasmo y el poderle decir a todos los colombianos que aquí contamos con una solvencia técnica para poder llevar adelante todos los procesos. La responsabilidad con la que se asume la silla es la responsabilidad con la que la vamos a llevar hasta el último de los días, cuando Dios y obviamente el gobierno determine que allí estaremos. Entonces, nada, con todo el ímpetu, con todo el entusiasmo, pero ante todo con toda la responsabilidad. Mauricio Marín, el presidente de la Fiduprevisora, hablando del trabajo de la entidad, de cómo entrega cuentas el primer semestre del año, pero especialmente de la figura de obras por impuestos, que en el 92% de sus recursos ha llegado a manejarse aquí en la fiduciaria estatal Fiduprevisora. Mauricio, muchas gracias por estar aquí en Caracol Alfonso, Radio. muchas gracias y un saludo especial a todos los oyentes.